verdad. Buenas tardes y bienvenidos a La Otra Verdad a través de Next Canal 21. Para mí es un placer saludarles. Yo soy Dustin Guerra en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next, y de Pedro Citón Ureta, abogado, especialista en Derecho Internacional, especialista en Derechos Humanos, especialista en todos los derechos que usted se pueda imaginar. Aquí está don Pedro Citón, estrella de este programa, analista estrella de este programa. Bienvenidos. ¿Cómo la pasaron el fin de semana, don Irene, don Pedro? ¿Qué tal, Dustin? Buenas tardes, licenciado Pedro Citón, y muy buenas tardes, amigos televidentes. Bueno, viendo siempre el panorama nacional e internacional, como también el panorama deportivo que ha estado con mucho movimiento en los últimos días. Así que siempre con esta cita aquí, con ustedes, naturalmente, y ofreciéndoles los temas de actualidad, como siempre. Claro que sí, don Pedro. ¿Cómo lo trató el fin de semana? Yo sé que usted tiene la agenda suya llena de información y de muchos hechos que a usted le causaron mucha extrañeza. Decisiones, anuncios, demandas. ¿Cómo lo trató el fin de semana, don Pedro? Bueno, sin plata y en mi casa. Bueno. Por eso que leo tanto y sé tanto, porque no tengo vida social. Usted es sincero, usted es parte de la estadística de Sí, señor. económica del país. Yo soy de esos panameños que viven con el agua hasta aquí, como los perros así levantando la nariz para ver si llegamos a fin de mes. Pero no se preocupe, que todo va a cambiar pronto. Hay que tener esperanza. Tiene que tener esperanza. Oiga, una cantidad de temas impresionantes. Vamos a iniciar este programa que tiene muchos temas para analizar, pero vamos a empezar, que creo que ha sido el tema de las últimas horas, sobre todo por la manera en que se conoce. El fin de semana, sorpresivamente, aparece en foco, para variar, una información de que el Estado estaba demandando a Ricardo Martinelli por una suma millonaria de dinero por el caso Odebrecht, y también estaba demandando a un banco importante de este país como es Credit Corp por más de 600 millones de dólares. La acción judicial es interpuesta por el ministro de Seguridad, Pino, por orden del Consejo de Gabinete o instruido por el Consejo de Gabinete para esa acción. Ahí estamos hablando de más de 700, 800 millones de dólares en una demanda civil que interpone un grupo de abogados que está al servicio del Gobierno Nacional, del Ministerio de Seguridad y de la Presidencia de la República. Esto ocurre el fin de semana, el escándalo, la demanda, y lo más sorprendente de esto es que dice que era por daño moral y por afectaciones al país. Pero es que el caso Odebrecht, la audiencia ni siquiera eso ha avanzado, ni siquiera hay condenas, pero ya el Estado estaba tomando acciones de demandas civiles contra personas naturales y también, por supuesto, contra un banco, contra el sistema bancario, porque no solo el banco, no es solo Credit Corp, está contra el sistema bancario. Vamos a ver, el ministro Pino asiste a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Presupuesto, y cuando llega a la Comisión de Presupuesto, evidentemente, es abordado por algunos de los diputados sobre este tema y le hacen preguntas específicas sobre estas acciones penales. Vamos a ver parte de estas intervenciones y las respuestas. Preste la atención a las respuestas del ministro Pino. Presentar denuncias contra 2 expresidentes y algunas instituciones bancarias. Hoy pude ver que se retiraba una denuncia de las instituciones bancarias por 600 millones de dólares y continúa. Yo quisiera saber específicamente con qué fondos dentro del presupuesto general del Estado el Ministerio de Seguridad está pagando estas demandas y cuál es el monto que se le está pagando al doctor Carlos Enrique Muñoz Pope. A ver. Para responder, el señor ministro. Bueno, fondo del Ministerio de Seguridad no es, este es algo que está manejándose a nivel del gobierno central. Yo le puedo responder formalmente después por qué fondo, porque tendría que averiguar por qué fondo se está manejando. Lo que sí yo puedo decirle que el gobierno nacional, de forma responsable, está haciendo todo lo necesario para lograr resarcir al Estado panameño por los daños y perjuicios por la comisión de actos delictivos vinculados a la empresa Odebrecht. Este es algo público, hechos que afectaron no solamente a las arcas del Estado, sino a la reputación e imagen de nuestro país a todos los niveles.
y este es algo que se está manejando desde el gobierno central. Así que el presupuesto del Ministerio de Seguridad no lo es. Diputada Yanivel. Ministro, le hago estas preguntas para que conste en acta, justamente porque yo quisiera saber, porque la resolución 19 del 14 de febrero del 2017 autoriza específicamente a un ministro con nombre y apellido, el ministro en turno, ministro actual. ¿Qué resolución le ha facultado a usted como ministro de Seguridad para hacer estas denuncias al día de hoy? ¿Qué resoluciones? ¿Tiene usted una resolución actual que lo ha facultado a usted con nombre y apellido de presentar estas denuncias? Y le digo algo, si usted usted es el encargado, como el Estado, representando al Estado panameño, de presentar esta denuncia, sin duda usted contrata un abogado, usted tiene que hacer un contrato con ese abogado, cómo le va a pagar ese abogado, cómo lo está haciendo de manera el Estado. Usted está representando al Estado en este caso, es lo que puedo entender de lo que dice su comunicado. Mire, yo le voy a decir algo, ministro, yo estoy de acuerdo que se persiga todos los casos de corrupción, todo el crimen organizado, todo. Estoy de acuerdo en eso, para que lo sepa. Pero estoy de acuerdo que se haga de la manera correcta, que se respete el debido proceso, que se hagan las cosas bien. Pero no se pueden hacer las cosas violando el debido proceso y haciendo las cosas de manera inapropiada. Usted acaba de decir aquí, no, el Ministerio de Seguridad no es el que está pagando, no nada, pero usted es el facultado para presentar por el Estado esto. Entonces, ¿cómo es esto? Yo creo que debemos tener claro ante el país de dónde van a salir los fondos para pagar al abogado que ustedes han contratado por parte del Estado, en donde usted es el representante del Estado, facultado supuestamente por una resolución número 19 del 14 de febrero del 2017, donde esa resolución específicamente habla de que autoriza al ministro actual y habla de un ministro en ese momento. Entonces, yo quisiera saber, en efecto, si existe una resolución actual donde lo facultó a usted como representante del Estado panameño para presentar esta denuncia, y no solo las presenta contra dos expresidentes, sino que la presenta sobre instituciones bancarias, y hoy amanecemos con la noticia en algunas redes sociales de que se está retirando la de 600 millones de las entidades bancarias. ¿Por qué pasó esto? ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? ¿Estamos respetando el debido proceso? Realmente, ¿qué es lo que está pasando, ministro? Y se lo digo porque ya yo tengo 3 periodos de estar de manera consecutiva aquí. Y el periodo pasado específicamente, yo viví justamente la persecución de un presidente, vi el mal manejo que se le dieron a los procesos. Bueno, era parte de la intervención de Yanivel Ábrego y bueno, las respuestas del ministro Pino. Pero mire, antes de escuchar a la opinión de Pedro Citón e Irene, vamos a escuchar qué le preguntaba en esa misma sesión de la Comisión de Presupuesto el diputado Jairo Bolota. Vamos a ver qué decía Jairo Bolota, le preguntaba precisamente al ministro Pino. Yo estaba aquí, estaba allá, yo estaba aquí, y uno nunca sabe lo que viene prontito, en 7, no es que nadie lo utilice. Eso es que 33 implicados, mentira. Quieren joder a Ricardo Martinelli. A él que va apuntado todo. Quieren joder y que tanto hablan esos, los medios estos que hablan de que el tipo no esto, que el tipo no lo otro, pero el tipo sale a la calle y la gente quiere tomarse fotos con él. No es mi candidato, yo soy PRD. Sin embargo, tengan cuidado, porque hoy estamos en política y mañana no. Ese es el llamado que le hago a todos los funcionarios públicos que andan en estas jugarretas y en estas cosas sucias bajo la mesa. No hay que 33 implicados. Quieren joder a un solo hombre y a Ricardo Martinelli. Eso yo cuídese mucho. Usted, y vaya y consúltelo con los que lo han puesto a firmar esa resolución que usted no tiene derecho, y ya están, así como están trabajando en contra, también de allá para acá, ellos también están trabajando en lo suyo porque ellos no son. De Jairo Bolota, diputado. ¿Por qué habla de 33 implicados? Porque en parte de la sustentación que hacía el ministro Pino de las acciones que se interpusieron era que habían 33 implicados en el caso de Brecht y que por eso se iba a proceder con esto por instrucción del Consejo de Gabinete. A mí lo que me sorprende de esto, y le doy la palabra a Irene y a Pedro, es que el ministro Pino es el representante del gobierno en esas demandas. A nombre del Estado, él aparece como el representante del gobierno en estas acciones millonarias. Y cuando le preguntan, él no tiene idea ni de dónde salieron los fondos,
ni cómo se hizo la misma, ni tiene detalles de esas demandas, porque dice que es un grupo de abogados que contrató el gobierno para accionar en la misma. Irene Hernández y Pedro Citón, ¿qué les parece este tema? Bueno, Dustin, la verdad es que en el fondo y claramente se ve que este señor lo han utilizado simplemente como una marioneta o un pelele para presentar este tipo de demandas cuando él ni siquiera sabe cómo se le va a pagar a un abogado. Es como que yo le diga y yo requiera los servicios de un abogado y le diga al licenciado Pedro Citón, usted quiere por favor representarme en un determinado caso, pero yo no sé cómo le voy a pagar. O sea, cosas tan absurdas como esa. No sé si estaré yo en lo equivocado cuando se hace una relación de esta manera, cuando se contrata a un abogado y yo no sé realmente de dónde van a salir los orígenes para pagarlo. Ahora, yo también quisiera saber, licenciado Citón, usted que fue fiscal, ¿cómo se puede cuantificar en una demanda de daños, no sé si civiles, ya sea de carácter material o moral, porque se habla de un daño moral, cuantificar un daño moral de $100 millones aproximadamente? Y además de eso, Irene, aunando a su pregunta para que Pedro nos explique, no existe ni siquiera una condena en este caso. ¿Cómo el gobierno asume de que tiene que reclamar algo si no existe una condena? Bueno, mire, lo que sucede aquí es que ha habido lo que podría ser considerado una atorrancia jurídica por parte del gobierno, que a patada limpia ha reventado el tablero y ha impuesto sus reglas al órgano judicial. Y lo digo muy responsablemente porque creo que una vez que este gobierno termine su mandato, que es algo así como en 9 meses, deberán sus ministros de Estado responder con su propio patrimonio todo y cada uno de los desmanes que han hecho en contra de instituciones bancarias, como ha sido este caso, a la honra de ciertas personas, porque no puede ser que se hagan estos exabruptos jurídicos y nada ha pasado. Eso es lo que sucede en Panamá, que siempre nada ha pasado. Yo creo que el diputado Jairo Salazar fue muy puntual y se lo dijo. Usted ahora está en la política, dentro de nada estará en la vida civil. Y en ese sentido es que le hacen el recorderis. Cuando la diputada Yanivel Ábrego le hace la pregunta, lamentablemente no sale la respuesta, pero sale la respuesta de un beodo. ¿Y por qué lo digo? Porque no contesta ninguna de las preguntas, todo se lo voy a mandar formalmente, todo lo va a hacer, o sea, hace una especie de que el ministro pareciera ser, como bien apunta Irene, un pelele del órgano ejecutivo, cuando realmente lo que conocemos, la prepotencia y la arrogancia del señor ministro Pino, pues nos hacen ver que se está haciendo, y perdonen la expresión, un huevón. Oiga, Pedro, usted sabe que me sorprende a mí también de las respuestas del ministro Pino en la Comisión de Presupuesto. Es que los diputados, y vamos a ver si tenemos por ahí a Juan Diego Vázquez también, que le hizo un cuestionamiento sobre este tema, que el ministro, a pesar de que es la persona importante dentro de la demanda o de las demandas, no sabe explicar por qué se retira la demanda contra Credit Corp. No sabe explicar el contenido de las demandas. No sabe explicar de dónde salen los fondos para cubrir a los abogados que van o que están haciendo toda esta diligencia para el gobierno. Entonces, el desconocimiento del ministro, la sustentación legal del ministro, me deja a mí un poco preocupado, porque el gobierno ha manejado de una forma muy extraña este tema. Incluso hasta la forma de comunicar el tema ha sido extraña y ha sido cuestionado por todo el mundo, el manejo y la afectación que genera esto al sistema bancario. Pero está atentando contra la estabilidad de un banco importante del país. Pedro. No, sin lugar a duda, mire, yo hice un blog para el diario Crítica hoy en donde señalaba y apuntalaba precisamente sobre esa dirección. El daño reputacional que se le ha hecho al banco es innegable. Creo que tirios y troyanos lo han reconocido. Ya la metida de pata puede afectarnos hasta nuestra salida en el tema de los GAFI, de las listas negras, de la OECD y de la Unión Europea, pero sobre todo hay una situación que afecta la imagen del sistema financiero internacional de Panamá, que en el banco Credit Corp Bank podría hasta afectar a su corresponsalía, podría afectar a sus tarjetas de crédito, y sepa la vida que lo puede más dañarlo,
porque realmente es un golpe duro. Dentro de la comunidad judía le puedo asegurar que hay mucha preocupación porque los paisanos tienen sus dineros allí, la comunidad tiene fuertemente sus fondos allí, sus plazos fijos, y tienen miedo de que pueda darse una situación incontrolable que propicie situaciones que nadie desea dentro del sistema bancario panameño. Precisamente, Dustin y licenciado Citón, aquí mucho se ha dicho que hay fuerzas externas, es decir, de otros países, que quieren ver a Panamá con un sistema bancario totalmente débil, ¿verdad?, para ellos tener mayores oportunidades en ese campo. Pero la verdad es que pareciera como que el enemigo no está afuera, sino no, está aquí adentro. adentro. Eso le decir. Entonces, y que fuerzas externas, pero estas movidas vienen desde a lo interno del gobierno. Así y es lo lamentable, porque usted atenta contra la estabilidad de un banco importante, contra el sistema bancario, y lo más curioso, y usted, Pedro, que estudia todos los casos judiciales de alto perfil, Credit Corp ni siquiera está dentro del proceso de Odebrecht. Sí, mire, decía hace unos minutos atrás el gran Juan Priciola del diario Crítica que este gobierno hasta para hacer la maldad la hacen mal, porque realmente apuntalaron políticamente hacia el presidente Ricardo Martinelli, hacia el expresidente Juan Carlos Varela, y definitivamente el tiro le salió por la culata porque afectaban entonces la imagen internacional del sistema financiero panameño, que definitivamente va a traernos una serie de situaciones negativas a nuestra imagen internacional. El diputado Juan Diego Vázquez también cuestionaba al ministro Pino. Vamos a ver esa intervención sobre este tema importante. En parte la línea de las preguntas que estaba haciendo la colega diputada, entender una serie de asuntos que, en efecto, si bien usted dice ahora que los abogados o el servicio prestado no fue directamente al Ministerio de Seguridad, sino desde la presidencia, lo que le entiendo yo a usted, al final, como bien se ha planteado y como usted bien lo hizo en la resolución, quien firme es usted, quien presenta la acción es usted. La persona que presentó las acciones, quien firme es usted, quien presenta la acción es usted. La persona que presentó las acciones, seguramente, como dice el reglamento de los abogados, cobró por acción presentada. ¿Cierto o falso, ministro? Las acciones, quien firme es usted, quien presenta la acción es usted. La persona que presentó las acciones, seguramente, como dice el reglamento de los abogados, cobró por acción presentada. ¿Cierto o falso, ministro? Para contestar el señor ministro o cualquiera de su equipo. Sí. Me gustaría que esa respuesta yo responderla formalmente. Sí. Me gustaría que esa respuesta yo responderla formalmente, porque es algo que directamente no estoy manejando sobre asuntos de pago. Formalmente. Sí. Me gustaría que esa respuesta yo responderla formalmente, porque es algo que directamente no estoy manejando. ¿Cómo es responderla formalmente, Pedro? No entiendo. Le preguntan directamente, el audio ahí se corta, tenemos un problema con el audio, pero le pregunta directamente al diputado Juan Diego Vázquez sobre contra qué recurso, contra qué fondo se está pagando esto. Y él dice que le gustaría responderla formalmente, pero que no tiene la información. La demanda, aquí lo delicado de esto es que las demandas, porque no fue una, fueron varias, están encabezadas por él y firmadas por él. Entonces, ¿cómo no sabe cómo se está manejando eso? Hay una total opacidad por parte de las autoridades, léase ministro de Seguridad, Ministerio de la Presidencia, en el sentido de no indicar claramente qué es el proceder de pago ni el contrato. Y lo hacen porque todos los fondos reservados, tanto de la Presidencia como del Ministerio de Seguridad, no tienen control previo ni posterior por parte de la Contraloría General de la República. Por tanto, pueden gastar a manos llenas, pueden dar un contrato a su libre albedrío y antojo. Entonces, definitivamente creo que es un irresponsable el ministro de Seguridad del Estado el no haber tenido el dominio del tema y poder contestarle inmediatamente a los señores diputados.
Es como dice el artículo del Código Judicial, el 1092, si no me equivoco, que establece que en una demanda del Estado, en este caso el ministro, que dio a conocer eso el viernes pasado, el asunto de la demanda, y ya ayer había comunicado que retiraba la demanda del banco. ¿Él puede hacerlo? ¿Él está facultado para hacerlo? ¿O realmente el Consejo de Gabinete es quien tiene que autorizarlo? Bueno, o sea, la ley es clara y el mandato de la ley dice que una vez sea presentada cualquier demanda, acción, solicitud, petición que haya sido autorizada por el Consejo de Gabinete, es solamente el Consejo de Gabinete el que puede retirar la demanda. Ahí también entonces hubo otro patinazo. No, pero aquí es peor, porque entonces hacen que el Ministerio Público, que hacen que el órgano judicial, la jueza encargada, cometa este desliz. ¿Y por qué lo comete? Precisamente porque están subordinados al Ministerio de Gobierno y Justicia, al Ministerio de Seguridad. Don Pedro y Irene, ¿usted no piensa que está en el top 3 de los papelazos del año del gobierno? Mire, yo pienso que hay una cortina de humo que se ha tirado con esto. Recuerden todos los problemas que se están dando en el país en estos momentos, desde hace ya varias semanas, y la verdad es que no sé si en el fondo o de trasfondo hay una situación que quieren tratar de opacar con problemas de carácter social bien grave y sobre todo con todas las advertencias que han hecho varios grupos sociales de este país en los últimos días no pienso, mejor dicho, estoy casi seguro de que algo viene por ahí. Es que pusieron las demandas para culpar al presidente Martinelli de ser el responsable de no salir de las listas negras, cuando realmente es el gobierno el que ha cometido este gazapo, esta metida de pata, y es la que va a impedir que nosotros podamos salir de estas listas negras. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, mire, yo creo que el gobierno nacional, como bien apunta Irene, está tratando de tapar otras situaciones mucho más graves con esta situación y tratando de trasladar la responsabilidad política de ciertas situaciones a terceros, cuando la realidad se ha dicho. El gobierno nacional, liderado por Nito Cortizo, es hoy un borracho de cantina. Cualquiera le pega en cualquier sitio porque realmente está atorrante, haciendo desastres dentro de la administración pública y sin reactivar la economía nacional, que es lo que pedimos los panameños. Repítame eso, es un borracho de cantina. Le faltó solo borracho de cantina en tiempo de carnaval. No, yo nunca celebré carnaval. Oiga, yo iba a la cantina del Toro allá en Chiriquí y al Remo. Muy buena. Esa es famosa. Sí, señor. Oiga. De joven quiero decir, de viejo ya. Ya usted no va a las cantinas. No, señor, ya ni bebo. Oiga, y por le hace daño, le sube la presión. Todo eso, y tiene se que me baja tomar, también. Tiene que tomar B12. Oiga, y además de eso, yo creo que la consecuencia que va a traer esto a nivel jurídico para el gobierno, no se sorprenda de acciones penales y acciones civiles contra el gobierno por el daño ese de la reputación del sistema bancario. Eso puede ocurrir. Ese desliz, como dice Juan Priciola, hasta para hacer maldad hay que saber cómo es el tema. Dosti, es que si uno fuera ahorrista en el banco que se ha involucrado o tuviera una cuenta pequeñita, ya en el día de ayer estaban en la puerta del banco tratando de sacarlo. Sí, ese era el tema de la comunidad judía, que es uno de los mayores aportadores de fondos a ese banco. Tenían la duda de sacar o no el dinero y obviamente crearon un pánico que lo perjudicaría. Pero es que este gobierno, como dice la canción, hasta para ser maleante, hasta para ser ladrón, hay que estudiar. Y esto no han estudiado siquiera lo que es un sistema financiero internacional. No han entendido la geopolítica internacional cuando nos afecta en temas que debemos hacer de Estado, enfrentar a la GAFI, a la OECD, a la Unión Europea para defender nuestro sistema internacional financiero. Con esa reflexión profunda nos vamos al cambio comercial. Al regresar vamos a seguir con más temas. Vamos también a ver el comunicado que sacó el presidente Ricardo Martinelli sobre precisamente las, entre comillas, demandas que interpuso el Estado panameño. Vamos eso a analizarlo después de la pausa.
Estamos de vuelta con La Otra Verdad aquí a través de Next. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @LaOtraVerdadPanamá. Síganos ahí, está creciendo. Oiga. ¿Usted no sintió unos espíritus aquí detrás suyo? Sí, yo lo sentí, estoy bien. Creo que fue su tóxica, la tóxica de su esposa. Sí, no, aquí yo creo está. que está por aquí cerquita. Sí. Mi esposa no es tóxica, don Pedro. No sea así. La gente lo va a pensar que así no lo es. Bueno, yo voy a poner una foto en el Twitter porque yo creo que me tomé una selfie y yo vi a alguien atrás mío, pero no estoy seguro. Oiga, don Pedro. Si salió alguien, es la tóxica de su esposa. Oiga, don Pedro. Jessica, perdón, que se llama. Jessica. Le comento algo. Usted sabe que en nuestra cuenta de Instagram, que la abrimos hace poco, ya hay videos con 16.000 y 15.000 visualizaciones donde aparece usted, aparece Irene y aparezco yo. Pero dice que la mayoría es por usted. Todo el mundo le escribe. Ahora con Jessica vamos a tener 30.000. Puede tener bastante, sí, claro que sí. Oiga, yo no la veo aquí, pero yo estoy seguro que aquí está. Sus redes sociales, Pedro Citón, para que todos sus fanáticos. 66 en Twitter y Citón Pedro en Instagram. Irene ya tiene cuenta también. Irene Hernández, búsquelo por ahí. Por ahí va a aparecerle. Oiga, retomando un poco el tema que hablábamos de las demandas, el expresidente Ricardo Martinelli se pronunció sobre todas estas acciones. Decían que el tema de las demandas iba con la intención de afectarle la imagen política, pero creo que el tiro salió por la culata. Vamos a ver qué dice el expresidente Ricardo Martinelli precisamente sobre estas demandas. Ahora el gobierno PRD me quiere demandar a mí por 159 millones de dólares por el caso de Odebrecht. Un caso en el que todavía no he ido a juicio y en el que no tengo nada que ver y soy inocente. Pero aquellas personas que sí deberían estar en el caso, las sacaron. Aquellas personas que sí coimearon y cometieron actos de corrupción no están en el expediente de Odebrecht. Una vez más, este gobierno trata de embarrarme a mí para tratar de subir ellos en las encuestas. Pero yo estoy arriba en esas encuestas porque logré lo que ellos nunca lograron. Por eso, cuando fui presidente, logramos pleno empleo y aquí lo que sobraba era trabajo bien pagado. Sacamos de la pobreza a más de 300.000 panameños con programas de apoyo social como 100 a los 70 y la beca universal. Cuando fui presidente, sostuvimos una economía en crecimiento y construimos obras que mejoraron la vida del pueblo panameño. Las obras en nuestro gobierno se ven, pero este gobierno solo generó deudas sin realizar obras ni inversiones. Y lo único que ha hecho este gobierno es perseguir políticamente a su verdadero opositor, que soy yo. Este gobierno se la ha pasado dándose golpes de pecho, con discursos de que con valentía ellos enfrentaron la pandemia del COVID-19, pero lo único que defendieron con valentía fue la compra de los famosos ventiladores. Y en vez de dar la cara, decidieron votar a la única persona que estaba haciendo un buen trabajo, que era la ministra de Salud. Pero esa historia no me toca a mí contarla. En algún momento saldrá la verdad a la luz pública. La rabia de mis opositores políticos es que voy de primero en las encuestas, y por mucho. Y como no me pueden ganar, ni aunque se unan todos, lo que les queda es sacarme del juego. Aquí lo que está en peligro es la democracia de nuestra nación. Los gobernantes cobardes en América Latina, que van abajo en las encuestas, solamente ganan sacando a sus opositores políticos de la contienda electoral. Y desafortunadamente, Panamá va por ese mismo camino. Alerta, Panamá. Si seguimos así, puede ser que nos toque a todos salir a defender nuestra democracia y nuestro voto para que las cosas cambien en el 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, dice el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Sabe que me llamó la atención de algo que dijo allí en el tema de los ventiladores? Nosotros reportamos que cuando se dio el escándalo de los ventiladores en medio de la pandemia, muchos recordarán de que se suspendió la compra de unos ventiladores. Bueno, los ingenieros biomédicos que hicieron el descubrimiento que algunos de esos ventiladores no estaban en condiciones para ser utilizados, levantaron informes, hicieron toda la investigación, ingenieros biomédicos que tenían muchos años en el Ministerio de Salud. Bueno, a los días de conocerse el informe que se reveló todo el escándalo de los ventiladores, esos que eran como 5 ingenieros biomédicos fueron destituidos del Ministerio de Salud. Y al día de hoy están peleando en la Corte su reintegro, porque fueron destituidos, ese caso lo tengo perfectamente bien documentado, fueron destituidos durante la pandemia por reportar el tema de los ventiladores.
El caso de las demandas, Pedro Irene, parecía que tenía una intención política, o parece que tiene una intención política, termina convertido en un gran escándalo del mismo gobierno. Eso es impensable a estas alturas del partido. Bueno, mire, yo lo sintetizo en una sola oración. Nadie remece un árbol que esté seco. La gente remece el árbol que da frutos. Y definitivamente que en política los adversarios siempre van a ir con el que esté a la cabeza, dentro ya sea de un sondeo de opinión, dentro de una encuesta o dentro de la percepción de preferencia que tenga el electorado sobre un determinado candidato. Y esto es posiblemente lo que está ocurriendo. Así que muchos dicen, bueno, ya no hay el término judicial para eso. Yo concluyo diciendo, y lo mantengo desde hace ya buen tiempo, que si no lo hace el sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, casi, diría yo, es el que se va a encargar al final del asunto, en caso tal las denuncias y las condenas no se lleven a cabo. Pedro, usted en cuanto a las encuestas, Ricardo Martinelli menciona el tema de las encuestas. Usted ha hablado ya del tema de las encuestas aquí, pero me gustaría que usted analizara un poco. ¿Es verdad? Las encuestas todas siguen colocando a Ricardo Martinelli como la primera opción dentro del electorado. ¿Esas encuestas generarían alguna presión sobre el resto de los competidores? ¿Usted qué opina? Bueno, la primera presión que está ejerciendo las encuestas de opinión pública es hacer lo poco acertado que el gobierno ha manejado este tema y lo que ha llevado a confundir la gestión de gobierno con la gestión política, a tal punto que ha judicializado la política, ha politizado la justicia y ha tratado de que sea la justicia la que intervenga en los procesos electorales, porque el candidato de ellos hoy por hoy no suena ni truena y precisamente se siente alejado de los líderes de las encuestas, que es Ricardo Martinelli. Entonces usan todo el poder del Estado para lograr cambiar esta ruta, como bien apuntalaba el presidente Ricardo Martinelli, que lo único que piensan es en él, tratando de desvirtuar la situación en que nos encontramos los panameños, que es definitivamente desastrosa y ruinosa en el tema económico. Usted sabe que algunos candidatos comenzaron a utilizar algunas de las obras de Ricardo Martinelli como campaña política. Habló de Rómulo Rux, que habla como si él hubiese sido parte del gobierno de Ricardo Martinelli, y comienza a utilizar elementos y proyectos grandes como el Metro de Panamá como parte de su discurso. Es que esa estrategia le funcionó a Juan Carlos Varela en la campaña del 2014. Entonces lo está tratando de utilizar y adicional a ello está tratando de copiarse todo y cada uno de los eslogans que tenía el presidente Ricardo Martinelli en su campaña del 2009. Es que si recordamos el audio que emitió recientemente el señor Rux con el señor Blandón juntos, hay un eslogan, casualmente como dice el licenciado Pedro Citón, por primera vez he escuchado al candidato presidencial decir plata en el bolsillo. Ese es uno de los que siempre ha mantenido el señor Ricardo Martinelli durante toda su trayectoria. Ahora lo están utilizando los otros candidatos. ¿Por qué será? El metro de Panamá yo creo que es la obra más significativa, una de las más impacto que ha tenido el gobierno de Ricardo Martinelli en el país. Eso no se le puede negar, Pedro, Irene. O sea, el desarrollo de este proyecto impactó la vida de miles de personas y sigue impactando la vida de miles de personas. Sigue impactando no solamente por el hecho, bueno, es que hay algo importante, Dustin y el licenciado Citón. Esta fue una iniciativa casualmente para mejorar todo un sistema en la ciudad de Panamá, donde cada residente de Panamá Norte, de Panamá Este y de Panamá Oeste tuvieran accesibilidad a un sistema moderno del transporte. Que en estos momentos no tengamos la mayoría de estas líneas férreas para poder transportarse, ya eso es otra cosa. Pero si agarramos las opiniones de aquellos que viven hasta Villa Zaita, por ejemplo, en San Miguelito, los que viven para el sector de Tocumen y el 24 de diciembre, definitivamente que la expresión que ellos dan es que sí le ha mejorado la calidad de vida, porque ya no tienen que madrugar a las 2, 3 de la mañana, ya pueden dormir un poquito más
y sobre todo que el precio, hay algunos que han mencionado que el precio todavía es muy accesible, 35 centésimos. ¿Cómo hubiese sido la vida de cientos de panameños en este momento si no hubiese estado el metro? Usted es usuario del metro, Pedro Citón, usted creo que de primera persona puede contar lo que usted ve y cómo usted respira el tema del metro y el impacto ese en la vida, la calidad de vida de las personas. Sí, mire, yo creo que tanto el metro como el Metrobús impactaron positivamente a la ciudad capital. Y es lo que nos hace falta ahora, es el tren hacia Chiriquí, para que empiece también a mejorarse la calidad de vida de la gente del interior. Porque precisamente en ese sentido, todos nuestros recursos van usualmente a la ciudad capital. Pero lo importante es que, mire, ese metro se hizo en la gestión de gobierno del presidente Martinelli. El metro de la línea 3 ya creo que lleva dos términos presidenciales y aún no arranca para terminar, sino es hasta el 2028. Eso lo que demuestra a las claras es que hay quienes van a Paso Tortugón, no quiero decir nada, pero a Paso Tortugón, y hay otros que van a Paso de Militar, de Ganso Militar, que es el adecuado al término crucero para lograr las obras de gobierno. Mire, nosotros precisamente fuimos a buscar las reacciones y los testimonios de muchas personas que son usuarias del metro y cómo le cambió la vida el metro de Panamá. Vamos a ver el siguiente reporte. Bueno, te voy a decir la verdad que es rápido. Sí. Porque lo que antes se demoraba en un bus, aquí es menos tiempo. Claro. ¿Usted, por ejemplo, en qué trayecto lo utiliza? Cuando voy de la 5 de mayo a la 24 de diciembre. Claro. En un término como de 20 a 25 minutos estoy allá. Claro. ¿Y antes cuánto tiempo se hacía? Casi 2 horas, 3 horas. Claro. Le ha funcionado bastante a usted. Bastante bien. ¿Ha cambiado su calidad de vida el metro? Sí, bastante. Porque no tengo que andar en ese apuro de que el bus, el metrobús, no. Esto es ya usando, tengo que subir, bajar y ahí mismo me deja. Muy bueno, Claro. efectivo. Claro. Para mí sí, porque es más ligero uno llegar. ¿Usted qué trayecto utiliza? Cerro Batea, o sea, los Andes, acá. Hasta acá. Se ahorra bastante tiempo. Mucho. En un momentito uno está en su lugar. Claro. Hacer su diligencia que tenga que hacer. ¿Usted, por ejemplo, para qué lo utiliza? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué actividades hace? Siempre para acá, para el Santo Tomás, porque es lo que más vengo. Claro. Siempre para acá. ¿Le ha convenido? ¿Cómo no? Sí, bastante. Muy bueno. ¿Lo empezó a utilizar desde que se inauguró? Desde que se inauguró. Claro. Así es. Un Yo, cambio de vida total. yo para acá no viajo en bus, viajo en tren. Mucho. Coméntenos ahí. ¿Qué trayecto lo utiliza usted, por ejemplo? Hace transbordo. Hace transbordo, Sí, claro. correcto. Y se ahorra mucho tiempo. Excelente. ¿A diario lo utiliza? Ojalá fuera eso siempre. Claro. Esperemos que el otro sea mejor. ¿Y desde cuándo lo ha utilizado? ¿Desde su inauguración? Desde el inicio. Claro. ¿Lo recomienda a otros usuarios? Correcto. ¿Y espera otras líneas del metro también? Correcto. Porque yo vivo en Bacamonte, así que ¿Le funciona? sí. Andes número 1, todo ese de San Isidro hasta aquí. Claro. ¿Cómo ha cambiado su vida con el uso del metro, por ejemplo? Mucho. ¿Sí? Ando más rápido. Claro. ¿Se ahorra cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Ahorra mucho tiempo en la distancia recorrida, pues. Claro. Los carros se detienen mucho y hay mucho tranque y esto y lo otro, pero uno viene en el tren tranquilo. Claro. Son parte de los testimonios de algunos usuarios del metro y dirán, ¿por qué estamos hablando del metro de Panamá? Lo que ocurre es que nosotros decidimos preguntar a la gente cuáles son sus reales preocupaciones. El tema del transporte y la movilidad urbana es quizás, o era quizás uno de los principales problemas de la ciudad. Y sigue siendo, porque hay todavía problemas, no vamos a negarlo. Pero usted se imagina la ciudad de Panamá sin la línea 1, la línea 2 del metro, sin el sistema de Metrobús que sacó a los Diablos Rojos de las calles. ¿Y por qué surge el tema de sacar a todos los Diablos Rojos? Usted recuerda el accidente ese fatal allá en la Cresta, que perdieron la vida una gran cantidad de personas, que el bus se incendió. Bueno, todos esos son episodios trágicos de la historia de Panamá que no se pueden olvidar. Y por eso nosotros estamos hablando de estos temas de transporte y el impacto que ha tenido el metro en la calidad de vida de las personas. Mira, Dustin, simplemente hay que verlo en la perspectiva actual. ¿En qué sentido?
hay un televidente o de las personas que fueron encuestadas dijo que más o menos 2 horas y media le costaba antes del metro, cuando no existía, el traslado de la 24 de diciembre a la ciudad capital. Eso es lo mismo que se está viviendo hoy día en Panamá Oeste. Si nosotros salimos aquí a las 4 o 5 de la tarde para poder llegar a Arraiján, solamente a Arraiján, ni siquiera le estoy mencionando el distrito de La Chorrera, Capira y mucho más allá, no, en Arraiján le cuesta a uno 2 horas y media mínimo llegar en carro, en bus o lo que sea. Entonces ahí es donde uno puede palpar en verdad cuando a uno le mejoran la calidad de vida con un sistema moderno de transporte. Pero Dustin, yo creo que esa calidad de vida, como dice Irene, que hay que plantearle al ciudadano, al votante del 5 de mayo del 2024, tiene que ir proporcional a los resultados. ¿En qué sentido? La capacidad de ejecución. Exactamente. ¿Por qué? Porque puede ser que personas como Rómulo Rux traten de jalarse proyectos para ellos, pero el próximo gobierno tiene que ser un gobierno dinámico, que finalice la línea 3, arranque la línea 2, que es la de Tumbamuerto, y se tire ya la línea 4 hacia Costa del Este y Juan Díaz. Ese es el gobierno que nosotros necesitamos. No un gobierno tortugón, no un gobierno lento como el de Nito Cortizo, que en nada ha apoyado a la ciudadanía, en ningún proyecto ha podido desarrollar para beneficio del pueblo panameño. Esa es la diferencia entre la deuda pública que se ha contraído por esta administración y la que se contrajo en el gobierno de Ricardo Martínez. No puede decir que no ha tenido dinero porque ha pedido prestado y la deuda ha crecido más de 27 mil millones de dólares. O sea, sí ha tenido recursos para hacer proyectos. Lo que ocurre es que la capacidad de ejecución y de gestión de los gobiernos es tan importante como la disponibilidad de recursos. Usted puede tener recursos, pero si usted no sabe ejecutar, usted no va a hacer absolutamente nada. Usted sabe una estadística, investigando antes del programa, 6 millones de tránsito, más o menos, en la línea 1 del metro. O sea, 6 millones de personas utilizan la línea 1 y 4 millones en el último mes. Para que usted tenga una idea, más de 10 millones de personas están utilizando mensualmente la línea 1 y la línea 2 del metro. Estas personas, si no hubiesen tenido la facilidad de utilizar un metro moderno, porque el metro de Panamá, uno de los metros más modernos de toda la región, usted se imagina a estas personas en un bus, en un carro o tratando de entrar y salir de la ciudad para diferentes situaciones laborales, de salud. Es todo un tema. El tema del sistema de Metrobús es el que uno podría decir, hombre, no ha cumplido a cabalidad su cometido. Claro que no, porque ni la pasada administración ni esta administración han comprado nuevos buses. Y al no comprar nuevos buses... Y el mantenimiento. Entonces no tienen los suplidores, creo que así se llaman, los suplidores, que lleven a las personas al metro de Panamá o bajen del metro de Panamá y se tomen transporte público. Eso es lo que entonces la ciudadanía debe entender, que producto de la incapacidad manifiesta, la ineficiencia del gobierno de Nito Cortizo, es que andamos todavía atrasados en el tema de la movilidad vial. Sí. Irene, eso es parte de lo que ocurría antes. Casualmente, sí, eso es lo que iba. Como tú habías bien apuntalado el asunto del suceso que ocurrió en la cresta con el bus B06, definitivamente que el sistema del transporte, tanto del metro de Panamá como el Mibus, han venido casualmente a significar algo mucho más importante, que es salvar vidas. Si nosotros echamos una retrospectiva, veíamos todos los años la cantidad de personas heridas, lisiadas, otras que morían con estos accidentes donde se veía involucrado a un diablo rojo. Imagínate tú cuáles serán las estadísticas de los últimos 9, 10 años. Eso es mínimo comparado a lo que existía antes. Entonces, esto, aparte de mejorar la calidad de vida de los usuarios, también ha tenido un factor determinante en cuanto a la participación de estas personas en tener un sistema de transporte mucho más seguro.
Y también el orden. Mira, aquí no se menciona en el Metrobús y el Metro, pero no olvidemos que en el gobierno de Ricardo Martinelli también se estableció el tema del control de los taxis, que todos eran amarillos. Antes era un carnaval de colores y también ocurrían muchos delitos porque no había un control. Oiga, precisamente venía con el director de crítica de Multiplaza aquí. Usted se la pasa con el director de crítica todos los días tomando es café mi y almorzando y representante. comiendo Así bien. como su esposa viene aquí, lo consiente, lo mima. Hombre, uno tiene también ¿A un usted representante. lo consiente, Juan Brizuela? No, uno tiene un representante que lo orienta. Cuidado. Y estas cosas. Pero lo que quería decirle era cuando veníamos, había un parqueadero de taxis con ese famoso color dorado ahora. Ahora es un color como mostaza. Entonces el gobierno de Nito lleva como un año advirtiéndole que le cambien amarillo. Que van a cancelar esos cupos si no cambian de color. Y ellos están reídos son de mostaza, la risa. Son un color extraño, es un color como mostaza. Exactamente, entonces eso es lo que te quiere decir cuando un gobierno no manda nada. Un gobierno realmente que ya va en salida y que la población ya está esperando que termine su mandato para poder tener nuevas esperanzas, nueva reactivación económica, nuevos empleos y sobre todo esa visión y esa calidad de vida que nos merecíamos. Me encantaría ver las propuestas para el sistema de transporte y mejorar la calidad del transporte público de los candidatos presidenciales. Sería genial, así como el tema de migración. Cuando hablo de migración, Pedro Citón queda alerta. Bueno, al volver de la pausa vamos a hablar de migración, vamos a hablar de las nuevas medidas migratorias que anunció el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y las repercusiones que trae esto para el turismo nacional. Eso cuando volvamos. La otra verdad. 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 Gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Verdad a través de Next Canal 21. Venimos a la parte final de nuestro programa y vamos a hablar del tema de migración, porque el gobierno nacional implementó o anunció una serie de medidas donde se incrementa el monto que las personas tienen, los turistas que llegan al país tienen que tener para poder que los dejen pasar. Todo esto surge a raíz del tema migratorio y lo que ocurre en Darién con frontera con Colombia, donde se intentan poner controles para que no sigan ingresando más migrantes. Vamos a ver qué dice la directora de Migración, Samira Gozaine, y luego venimos con el análisis de Pedro Citón. Están tratando de traficar personas a través de nuestros aeropuertos y puestos formales. La gente no entiende de eso, dice que tiene que ver los migrantes irregulares con los aeropuertos. Ya les expliqué, lo expliqué el mismo día de la conferencia de prensa. Lo que sucede es que vamos a aumentar el control de los bloqueos marítimos en la frontera, en Darién. Vamos a implementar algunos cierres, Senafrón y el Senan. Eso va a hacer que esos grupos de crimen organizado que estaban traficando por esas áreas intenten pasar por los aeropuertos. Y esos son los controles que hemos aumentado. Los turistas, los inversionistas no tienen problema. Continuarán con las mismas medidas, los mismos 90 días. Algunos países tienen 6 meses para visa de turista. O sea, esas medidas se mantienen igual. Hemos aclarado hoy en los medios, tanto la subdirectora como mi persona, y esperemos que esto sirva para que todo el mundo quede tranquilo. Nos reunimos inclusive con la ministra de Turismo y les aseguramos que todo se mantiene igual. ¿Vieron sustentar presupuesto? Sí, señor, con el Ministerio de Seguridad venimos como ministerio a sustentar nuestro presupuesto el día de hoy. ¿Migración cuánto pide? ¿Ya lo sustentó? Bueno, no, vamos a eso y cuando salgo, si quieren, les doy cuánto me otorgaron mejor. Mire, ellos hacen una conferencia, Migración hace una conferencia donde hace todos estos anuncios de las nuevas medidas para los migrantes, a los que ingresen por el aeropuerto, cuánto deben tener, $1,000, bueno, una serie de medidas que inmediatamente toda la industria de turismo salta y dice, señores, se están equivocando, esto va a perjudicar. Comenzaron las cancelaciones de muchas reservas y luego esta semana intentan aclarar y explicar que eso no es así, que no va a perjudicar el turismo, que esto es porque si cierran de alguna forma cierran Darién, muchos de esos migrantes van a utilizar el sistema del aeropuerto. Pedro, lamentablemente este gobierno va de tropezón en tropezón. Eso es una realidad. Va culo en barranco abajo. Y Explique, le voy a decir algo. Mire, explique por qué. Lo más triste es el tema de la comunicación política.
pareciera que hacen una conferencia de prensa y luego tienen que hacer otra conferencia de prensa para aclarar la primera conferencia de prensa y termina haciendo una tercera para aclarar la segunda y a la primera. Todos los tour operators, las personas relacionadas con el tema de turismo, dijeron que esa medida que había mencionado la señora capitana de Migración, Samira Gozaine, atentaban contra el turismo, atentaban contra los inversionistas. La única que sigue insistiendo que eso no es así es la señora capitana Samira Gozaine. Por lo tanto, vemos una vez más la torpeza del gobierno, así como hicieron con el tema de presentar una demanda contra un banco, ahora la torpeza de presentar medidas en contra del turismo aéreo, que es hoy por hoy el turismo que pudiera reactivar nuestra economía. Por lo tanto, definitivamente son una manada de incapaces, ineptitud total y una ineficiencia que solo le explica definitivamente tener mentalidad de tongo. Oiga, pareciera que se disparan al pie, Irene. Cada vez que agarran, se disparan al pie. Mira, yo creo que así como ella dijo en esas últimas declaraciones que esto no es contra los turistas, que los inversionistas, los turistas y el resto pueden venir sin ningún problema con los mismos controles y medidas que han existido de siempre. Entonces yo no veo cuál era la necesidad de estar haciendo este tipo de anuncios, que lo que hizo fue convulsionar prácticamente a todos los sectores de la industria turística. A toda la industria turística pitó y dijo, momento, se están equivocando. Todas las personas que generan, Pedro, que generan algún tipo de economía a través del turismo, dijeron, se están equivocando. Entonces, yo pienso que debe existir algún consejo consultivo, a alguien que le diga, oye, mira, si van a tomar esta decisión, estas son las consecuencias. Antes de hacer ese anuncio, tengan cuidado porque pueden causar un efecto negativo sobre el turismo en Panamá. Y es cuando más se necesita el turismo en Panamá. Es una de las actividades que más genera empleo, más mueve la economía y más le genera divisas y dinero al país. Entonces, otro error del gobierno. Eso es lamentable. Otro error del gobierno, Pedro. ¿Cuántos errores? La señora directora de Migración, al igual que el espíritu que tenemos aquí, es como una tulivieja. De verdad que espanta a los turistas extranjeros que vienen a Panamá, a los inversores que vienen a Panamá, porque esta noticia que ella dio, fue a través de todos los noticieros internacionales en Europa, en Latinoamérica, los tour operators estuvieron preguntando qué es lo que estaba sucediendo en Panamá, que por qué se le estaban cerrando las puertas a los turistas, a los inversores. Entonces, definitivamente, lo único que va a crear esto es una migración irregular aún mayor de la que ya tenemos, porque se va a aumentar entonces el tema de que los inmigrantes irregulares usarán más el paso de Darién, y los turistas que quisieran llegar a Panamá por vía aérea no lo van a poder hacer porque los van a perfilar como migrantes irregulares. Quizá, licenciado Citón, algunas personas, algunos televidentes que lo están escuchando dirán, bueno, quizás lo que tiene el licenciado Pedro Citón es algún tipo de animadversión contra la funcionaria de migración. Para nada. Mire, yo la conocí hace unos años atrás, me la presentó Alfonso Fraguela y definitivamente ella no está capacitada para ejercer ese cargo. Hay una entrevista que ella dio en donde en su oficina abajo dice, yo no sé nada de migración. O sea, es el típico funcionario incapaz que nombran por su filiación política y por su amistad con Balbina Herrera. Eso es todos los méritos que ella tiene para estar en ese cargo. Oiga, yo sé que este tema a usted lo apasiona, pero se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que usted me hablara del anuncio, el espectacular anuncio del fin de semana de Rómulo Rux y Blandón, que se abrazan, formalizan su matrimonio político rumbo al 2024 y dejan por fuera a Toto Álvarez. ¿Usted qué opina? Lo primero que le voy a decir es lo que dijo Mireya Moscoso y lo reiteró Blandón al día siguiente en una entrevista, que ellos dos solos no van a ganar las elecciones, que ellos necesitan unir a todas las otras fuerzas políticas para vencer al cuco que se llama Ricardo Martinelli. Ellos lo han dicho, ellos saben que son unos ponis electorales, ellos saben que no pueden competir en esa carrera con un cuarto de milla, por lo tanto, pues yo no
O sea, yo le voy a ser honesto, esa unión es una unión perdedora, una unión que no tiene futuro y una unión que solamente se hace por intereses empresariales, por intereses de gente que no quiere ver a Ricardo Martinelli en la contienda de mayo del 2024. Le están tirando, dice que hay candidatos presidenciales que ahorita están tirando puentes, zarzo, salvavidas, tratando de negociar, así como las gallinas le ponen maíz, tratando que vayan, pero cásate conmigo. Están, imagínense, dice que está negociando el Partido Popular con Toto Álvarez. Yo no entiendo esto. O sea, eso es una unión de ponis electorales. Así mismo es. Y de maletines. O sea, ahí cada uno que entra a una reunión sale con 2 o 3 maletines. ¿Pero maletines de qué, Pedro? ¿Maletines de qué? ¿De esperanza? Bajando la caja registradora. Maletines de esperanza. Que se han repartido medio gobierno y 3/4 más. Continúa el rescate de los restos de la aeronave esta que durante el fin de semana cayó en la zona de Donoso. Por ahí algunos reportes que en nuestras redes sociales van a estar conociendo última hora lo que está ocurriendo con respecto a ese incidente donde 3 personas estaban desaparecidas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pedro, Irene, gracias por estar aquí en este programa La Otra Verdad. A toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.